Día. Buen día, Mario, ¿cómo les va? Eh, Ayer estuvimos en la conferencia del gobernador Alberto Rodríguez Sá, ujú. que estuvo hablando sobre el fallo de la Corte. Recordemos que Alberto había tenido una pequeña referencia en el acto del PJ donde él acepta ser candidato a gobernador. Y después no, oficialmente, institucionalmente, no se había referido a este fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de San Luis que intima justamente al gobierno nacional al pago de la deuda por coparticipación. En este sentido, ayer llamó una conferencia de prensa el gobernador Alberto Rodríguez Sá, en donde estuvo acompañado por el fiscal de Estado Eduardo Allende, por el coordinador ministerial de Hacienda Orcajo y la jefa de programa de Finanzas y Recursos Griselda Anzulovich. No estaba la ministra de Hacienda por encontrarse fuera de la provincia y principalmente lo que quería anunciar Rodríguez Sá era un pedido de audiencia, una nota que fue remitida justamente al Poder Ejecutivo Nacional para solicitar una reunión personal con el presidente Mauricio Macri, luego de que la Corte en este fallo diera un plazo de 120 días para que las partes justamente busquen una forma de pago conveniente. En ese sentido, Rodríguez Sá anunció justamente y firmó la nota para presentarla ante el Poder Ejecutivo Nacional y solicitar una audiencia. Dijo Alberto que esta semana va a ser bastante complicada porque, bueno, el presidente tiene el discurso en el Congreso el próximo viernes, pero que esperan que para la semana que viene se tengan novedades. En ese sentido, bueno, fue aludiendo justamente a todo lo que los pasos que se tienen que dar. Y en un primer momento, Alberto Rodríguez Sá en la conferencia habló sobre el papel que jugaron los medios de comunicación y justamente anunciando este plazo que les dio la Corte Suprema de 120 días que tienen justamente para negociar. Lo escuchamos a Alberto Rodríguez Sá. Hablaron muy poco del tema. El primer día sí, pero la noticia después no se editorializó sobre el mismo. Sí lo hizo ayer o anteayer, un medio nacional, dijo que en realidad el tema, y usaba un término criollo que es aplicable, y es un tema que se viene bicicleteando, que significa una manera fácil de decir, se tira el tema para adelante sin resolverlo. Este tema de la deuda con San Luis, que estos son dos juicios, pero hay otros más, es un fallo dictado hace ya más de 3 años. Y el fallo decía que una vez que quedara líquida la deuda, hay 120 días para que las partes, el gobierno nacional y la provincia de San Luis, busquen alguna forma de pago conveniente a las partes. La palabra de Alberto Rodríguez Sá en esta conferencia y después siguió sobre todo con cuál va a ser el pedido justamente de San Luis en esta reunión. Sí, La referencia al artículo ese del diario La Nación sí, fue uno de los editoriales de La Nación del domingo. exacto. El editorial de La Nación se titula La Corte Suprema y el Riesgo País y hace una referencia detallada, digamos, de grandes avances sobre los derechos que ha habido en la Argentina, sobre todo en materia económica, desde hace décadas, ¿no? Y al mencionar el fallo de los otros días de la Corte Suprema, porque el artículo está destinado a decir que la Corte Suprema en su comportamiento tiene que ser una guía para el funcionamiento institucional. Ese es el criterio, digamos, doctrinario en base al cual está elaborado ese artículo. Y cuando habla, solamente menciona el fallo, dice el controvertido fallo de la Corte en el caso de la provincia de San Luis. Es nada más que esa mención la que hace
el artículo de la Nación, según me parece recordarlo. Sí, Bueno. ya más adelante en otro de los audios lo vamos a escuchar a Rodríguez A. hablando justamente de lo que, por ejemplo, lo que dijo Mauricio Macri sobre este Sí. fallo controversial, como lo han titulado, o este golpe al gobierno. Pero quería continuar con lo que siguió Rodríguez A. con respecto a qué es lo importante, dijo, para la provincia, y ahí se refirió a un plan de pago, una forma de pago que les permita planificar. Y dijo que, bueno, en este primer audio escuchábamos que él hablaba de una bicicleteada. Dijo de tirar todo para adelante y dilatar las cosas. Y en ese sentido culpó al gobierno nacional. La provincia necesita un plan de pago, una forma de pago que permita a la provincia planificar. Bueno, el gobierno nacional no nos dio esta posibilidad, pero lo hemos hablado muchísimas veces. Y con mucha amabilidad siempre fueron esquivando a tener una deuda líquida y a establecer una forma de pago en tiempo y forma. Bueno, esto no sé cuántas reuniones, todas amables, y la provincia de San Luis siempre poniendo un criterio amplísimo de querer escuchar, inclusive en algún momento hasta se habló de inmuebles que podían traspasarnos, como son algunos inmuebles del Estado que están en la provincia, pero bueno, nunca tuvimos una respuesta sobre ninguno de los puntos, pero sobre ninguno, y siempre la dilación. Alberto, en otro de los momentos de la conferencia, se refirió a un gran dolor que sufre la provincia con esta discriminación con respecto al no pago de esta deuda y que han tenido que llegar a la Corte Suprema de Justicia, y dijo que el destino de recibir este pago en el corto plazo va a ser para infraestructura social y de progreso. Esta deuda implica el dolor de una enorme discriminación de muchísimo tiempo. Y bueno, ahora llegó la hora de la reparación, corresponde que nosotros hagamos un plan y que ese dinero vaya a obras que nos hicieron en el tiempo lo que fuere. Nos encantaría que ese dinero fuera a la infraestructura social y a la infraestructura de progreso y que tuviéramos el plan, tuviéramos la certeza de pago. Alberto Rodríguez Sá volvió a arremeter en un momento contra lo que se ha dicho con relación a que esto podía generar pérdidas en los recursos del gobierno nacional. Entonces se refirió a que el mismo San Luis, la misma provincia, ha perdido dinero con relación a esta dilación que ha habido a lo largo de los años y con la tardanza de que saliera el fallo, y que para la nación no representa un gasto muy grande. Habló de números, dijo que en relación al presupuesto nacional, con relación a lo que tiene que pagar Nación con esta deuda, representa solo un 0,4 por mil. Si pensamos en el momento que surgió esta deuda, y hoy esta deuda, aún con la tasa de interés que ha tomado la Corte, hemos perdido mucho dinero y a nosotros esto nos perjudica porque el paso del tiempo. Bueno, pero esto es lo que ha hecho la Corte, nosotros respetamos y tenemos este diálogo. Tampoco es una suma para el gobierno nacional enormísima, porque también se dijo esto desequilibra los planes del gobierno de déficit cero. Es una suma que no es enormísima. El presupuesto nacional es cerca de 4 billones de pesos, 100.000 millones de dólares. Y esta deuda es 400 millones de dólares. La palabra de Alberto Rodríguez Sá en esta conferencia que brindó ayer en Terrazas del Portezuelo. Mario, en un momento de la conferencia él empieza a hablar de cuáles serían sus ideas para darle valor justamente a este pago de la deuda y habló de inversiones contra los tarifazos, obviamente, y para el transporte. Ya vamos a estar hablando al respecto. Bueno, vamos a la pausa y ya nomás volvemos con el resto del informe vinculado con
las manifestaciones del gobernador Rodríguez Sá en la conferencia de prensa de ayer en Terrazas del Portezuelo. La energía es indispensable para el mundo de hoy. Cuídela. Poné el aire acondicionado en 24 grados. Controla tu consumo eléctrico, por todos y por vos. Evitemos el derroche de energía. Edesal, con energía hacia el futuro. Nada secreto, típicamente periodístico. Conduce Mario Otero. Minutos pasaron ya de las 8 de la mañana, 13 grados 1 la temperatura actual, humedad 76%, viento del sector este a 5 kilómetros por hora. Bueno, estamos escuchando el informe de Javier Mamí de la conferencia de prensa del gobernador Rodríguez Sá ayer. Ayer, sí, Alberto habló en un momento de la conferencia sobre cómo se han visto perjudicados los municipios. Y en ese sentido habló de cuáles van a ser las prioridades que van a tener a la hora del pago de la deuda. Si bien rescató que en algún momento de diálogo, porque este fallo recordemos que había tenido había salido favorable en 2015 también, que después se habían iniciado negociaciones, ya hemos estado hablando aquí en el programa también cuando se viajaba a Buenos Aires el fiscal Allende o la ministra Zabala Chacur, y que se fue dilatando, pero que se han tirado ideas para obras, para recibir dinero e incluso para el intercambio de inmuebles, ¿no? De inmuebles aquí en la provincia. Dijo Rodríguez Sá que cambiar todo lo que es el pago de la deuda con inmuebles no llegaría tanto. El pago de la deuda representa 400 millones de dólares y en este sentido no hay terrenos o inmuebles en San Luis que lleguen y que pertenezcan al Estado Nacional y que se pueda transferir por ese monto aquí en la provincia. Pero habló de ciertas prioridades, como por ejemplo crear un plan para hacer frente a los tarifazos, y en ese sentido habló de energías sustentables autosuficientes, o sea, un plan energético que quiere implementar la provincia, que sería algo novedoso y que bueno, la idea es tratar de frenar un poco la suba en las tarifas de luz y de gas. Es una idea como la que está exponiendo Adolfo Rodríguez Sá. Exactamente. Sí. Y por otro lado, habló del problema del transporte, que tanto ha callado el Poder Ejecutivo provincial, en el sentido de que no había podido llegar a una solución y tampoco hacer frente a lo que es la quita de subsidios. En ese sentido, Rodríguez Sá dijo que es un problema que mandó Nación, que mandó el problema pero no manda la plata, dijo, y habló de inversiones en el plano del transporte, definiendo las diferentes situaciones que tienen las empresas, pero en ese sentido habló de inversiones con un Estado protagonista para que se pueda hacer un precio razonable de los boletos y además sumar frecuencias en los municipios, y justamente quiere sumar a cada una de las intendencias. Escuchamos a Rodríguez al respecto. Me encantaría si podemos hacer un plan también frente a los tarifazos y otros problemas, que la gente se aliviara, si podemos tener un plan de energías sustentables, que la provincia fuera autosuficiente. Eso sería maravilloso, con gran repercusión. Solucionar también el problema del transporte, que no es necesariamente subsidio. Nosotros el camino del subsidio no es un problema que la provincia no ha subsidiado el transporte, lo ha hecho la Nación, le quita el subsidio y, como que dice, le transferimos el problema a la provincia. El problema lo creó la Nación, lo debe resolver la Nación. Y nosotros sí estamos dispuestos a conversar un gran plan sobre transporte interurbano y los urbanos, y donde hay que conciliar sobre todo con los municipios que tienen un consejo deliberante, que tienen una enorme autonomía. Hay que hablar con ellos y ellos tienen que conversar qué piensan, y también tenemos en este momento un enorme diálogo con las empresas transportistas y el gremio, ¿sí?
En este camino nosotros queremos hacer inversiones en el campo del transporte. Inversiones que quizá ni hace falta la deuda, podemos hacerla, pero que tenemos que definir si queremos y son muchísimas situaciones, no es una. Cada empresa es una situación distinta. Cada empresa es una situación distinta. Y cada lugar es una situación distinta. Hay empresas que no invierten en colectivos y en mejorar el servicio, y hay que algunas hasta tienen grandes déficits en esto. Nosotros podemos ir a una situación donde el Estado participe, sea protagonista enorme, podemos ir a formas mixtas y podemos estar en formas capitalistas con economías competitivas. En eso lo que el Estado puede hacer es enormes inversiones. Ya casi la podemos hacer sin la deuda, sin el tema de la deuda, pero haciendo un plan que la gente tenga el transporte necesario, el precio, la tarifa acorde y las frecuencias sean razonables, las empresas ganen y crezcan enormemente y el público, el pueblo tenga un enorme servicio. Hablando del transporte, Alberto Rodríguez, el gobernador, que es un tema que está en boca de todos en estos días, ¿no? Sí, lo que a mí me pareció muy importante lo que dijo es que la provincia está dispuesta a encarar cualquier de las tantas soluciones que él describió. Él describió tres posibilidades. Hacerse cargo del transporte es una. Exactamente. Que lo podría hacer una empresa provincial, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, hacerse cargo del transporte es una. La otra es hacerse cargo del transporte en sociedad con los transportistas. Exacto. Y seguir con la misma modalidad de capitalista, ¿no? O sea, las empresas a través de un convenio con el Estado provincial. Sí. De manera tal que lo que él no dice, él lo que descarta absolutamente es el subsidio, porque dice que finalmente lleva a que se gasten los recursos del Estado. Me parece que esto es una muestra palpable de lo que ha pasado hasta ahora en el ámbito del gobierno nacional, porque en algún momento hay que pagarlo, ¿no es cierto? En algún momento se tiene que pagar. Y resulta que tanto subsidio entregado en algunos sectores no ha significado realmente solución de problemas, ¿no? Exactamente. Entonces eso es lo que él está indicando. Sí. No es que esté desatento de la cuestión, pero y además me parece que hubo alguna referencia, digamos, a que las empresas fueron subsidiadas y no todas invirtieron en colectivos. Exactamente. Y esto es coherente con, digamos, parte de la gestión del gobierno anterior de Alberto Rodríguez Sá, cuando les empezó a exigir a las empresas que, para liberarles los recursos que les giraban desde la nación, demostraran, por ejemplo, que estaban cambiando la flota de colectivos. Mariel Rosario, el caso más notable. Totalmente. Y después de Mariel Rosario surgieron las otras empresas del grupo que ahora conforman. Pero en realidad lo que hubo ahí fue una fuerte presión del gobierno de la provincia para que María del Rosario cambiara los colectivos viejos que tenía, que se rompían todas las esquinas, ¿no? Eran peor que los de Saiza. Totalmente. Bueno, ahora que hablamos de desgracia. Y por otro lado, Alberto Rodríguez Sá dijo que tardó en hablar, porque el fallo salió a principios de la semana pasada, porque lo han llamado de todos los medios nacionales, pero dijo prefería hablar frente a los periodistas de San Luis primero, ¿no? Ahí me emocioné, como se emociona tanto de la mitad, me emocioné. Entonces, en un momento de la conferencia le preguntamos, porque inmediatamente conocido el fallo, el que sí habló fue el presidente Mauricio Macri, y así respondía Alberto Rodríguez Sá sobre esa opinión que dio el presidente Macri. Yo lo leí como que efectivamente en el primer punto que respetaba el fallo, decía que era un problema del gobierno anterior, que no es un problema del gobierno anterior tampoco, es un problema que empieza con Dualde, Néstor, Cristina y Macri, o sea que es una sucesión de gobiernos que han venido alimentando esta cuestión. Y que él, el tercer punto que dijo, que respetaba el fallo de la Corte y que él estaba que un problema del gobierno anterior y que ellos estaban solucionando este problema. Yo lo leí así. Ojalá fuera así como lo leí yo y no tan trágicamente como lo leí yo. Pero después no puede ser.
Yo tenía ese concepto y soy prudente en eso. Dice, se titula que el fallo es un golpe al gobierno. El presupuesto nacional no es del gobierno, es de todos los argentinos. Ah, sí, claro. Y la deuda está para todos los argentinos, también para San Luis. Nosotros también estamos. Por eso yo lo tomo con prudencia y con optimismo. Obviamente, bueno, sí, lo puede haber dicho en el marco de una pregunta y era la respuesta inmediata, pero si dice que va a respetar el fallo, es un problema presupuestario, bueno, tiene facultades para solucionar. La palabra de Alberto Rodríguez Sá sobre las declaraciones del presidente Mauricio Macri. Eso fue la conferencia exclusivamente sobre lo del fallo, el fallo de la Corte Suprema, que recordemos intima al gobierno nacional a pagarle la deuda que asciende a 16.600 millones de pesos. Sí, y después viene la otra etapa. Después viene la otra parte de la conferencia, así que ya vamos a estar haciendo un raconto de lo que hablo. Bueno, ahora vamos a escuchar una música y después volvemos. Y me comentás bien ese episodio que algunos me parece que lo han interpretado, no sé si en exceso o no, de la novedad de que había que pasar la pregunta por escrito. Sí. Maida. 8 de la mañana, 26 minutos, compartimos música aquí en Nada Secreto. Y las manifestaciones del gobernador de la provincia ayer en Terrazas del Portezuelo. En una digresión del tema principal, Rodríguez Sá había hablado de la cuestión del transporte que ya la referiste, Javier, sí. Después él volvió a hacerlo. Pero hubo una modalidad que me parece, al menos desde algunas partes del periodismo, que fue duramente criticado por el hecho de que decían que al haber pedido que hubiera preguntas por escrito había un impedimento a preguntar y a repreguntar. Después hablamos de las preguntas, pero contame cómo fue esa situación, cómo se dio, ¿qué les dijeron a ustedes que estaban en la conferencia de prensa estuvo dividida, como vimos, en dos partes. Una parte que estuvo exclusivamente dedicada a lo que es el fallo de la Corte Suprema. Allí se pidió que hablara primero el gobernador y que luego hubiera una pregunta por cada periodista, por más que algunos hicieron dos después. Sí. Esa fue el pedido en la parte de la conferencia donde se habló del fallo de la Corte. Pero previo a lo que fue el inicio de toda la conferencia, se entregaron unos papelitos que decía pregunta, nombre y medio del periodista, obviamente, ¿no? Que era dedicada la pregunta a la segunda parte de la conferencia donde se iban a tratar varios temas, porque se sabía que había diferentes intereses. Exactamente. Se hacía abierto. Exactamente. La verdad, eso fue lo que se dijo, se pidió que se escribiera en un papelito, así como lo recibió Miguel Fernández y Sergio Bastías, que eran los que estaban recibiendo los papelitos, los pusieron arriba de la mesa, no se los dieron, no los subieron y se los llevaron al gobernador. O sea que el gobernador se entera de los temas ahí mismo en la conferencia. Yo lo que vi mal en realidad es que no se leyera la pregunta que hizo el periodista, sino que se fue tirando el tema. Por ejemplo, tema elecciones, tema transporte, tema hospital de Merlo. No se fue leyendo la pregunta puntual de cada uno de los periodistas que habían escrito en ese papel, ¿no? Lo usó como una guía, digamos, de memoria. Exactamente. A mí lo que me pareció censurable es el hecho de que no se permita la repregunta. Porque precisamente, si él decide evadir una pregunta concreta, como fue el caso del médico que ha renunciado al hospital de Merlo, y él dijo que sí, que efectivamente había renunciado, pero es porque había conseguido un cargo mejor. No se refirió al problema denunciado, bueno, entonces correspondía a la repregunta si efectivamente están los elementos del equipamiento. Claro. Entonces esas son maniobras, ¿viste? de prensa de la Casa de Gobierno que no son aceptables. Era preferible que te dijeran el gobernador llama a conferencia de prensa para hablar de la deuda. Tema la deuda. Y vos vas y te ajustás, tema la deuda. Sí. Como fue la primera parte de la conferencia que se adaptó así. Eso yo lo hago todos los días acá. Sí, acá nosotros cuando llamamos a una persona para entrevistar le decimos el tema.
Rara vez nos vamos de ese tema, por más que tengamos 500 cosas más para preguntarle. Entonces, él pudo haber dicho, voy a hablar solamente del tema, y no hay más preguntas que sobre esa. Y la regla del juego del periodista es esa, ¿no es cierto? Me ajusto a él. Y si quiero otros temas, los pido. Él pudo haber hecho eso y no esta maniobra, ¿no es cierto? Que decir, bueno, no, porque quiero evitar el quiero vale El juicio de 4, valor, el retro. exacto. No, es una desvalorización del trabajo de la prensa muy propio de quien lo está manejando, que es Valenzuela. Que es Valenzuela Laje. Así que es muy propio de él, esa etapa ya la vivimos con Adolfo cuando este cotizadísimo asesor que tienen manejaba esas cosas. Claro. Y por eso es que no hay acceso al gobernador. Eso de que haya acceso al gobernador, ustedes cuando quieren ver, es mentira. Es una mentira. Yo se los puedo certificar que es una mentira. Yo estoy pidiendo notas con el gobernador hace tiempo. Claro. Bueno. La cuestión es que esta segunda parte de la conferencia que hubo ayer en Terraza del Portezuelo fue más escueta porque obviamente fue una locución de Alberto Rodríguez Sá nada más, retirando los temas que le habían escrito los periodistas y hablando sobre ellos 1 o 2 minutitos a cada uno. Se le preguntó sobre el tema de seguridad, él dijo que va a haber anuncios muy importantes dentro de muy pocos, no se quiso referir a qué. Pero habló van a comprar automóviles para de más reemplazar todos móviles, los que sí. tienen tirados ahí. Sí, él habló de Centenario. más móviles e infraestructura, pero no quiso referirse al cuál va a ser la novedad que van a anunciar en estos días. Justamente el vaciamiento en el hospital de Merlo, que fue denunciado por el doctor Torres Mendoza. Él dijo que, Alberto, ¿no? Obviamente que fue una situación crítica, pero que el único médico que lo había denunciado era él, Torres Mendoza, y que, bueno, como bien decías, Mario, se refirió a que había renunciado porque obtuvo un cargo mejor en Tierra del Fuego. Fue lo que se refirió, pero dijo que si en caso de ser así, que lo van a remediar. Con esas palabras textuales lo atribuyó. Volvió a hablar del tema transporte, pero no dijo más de lo que ya había anunciado en la primera parte de la conferencia. Del tema de la tranca, ¿no? Estos desalojos que en las tierras que para el gobierno pertenecen a los huarpes, y él dijo que como la posición del gobierno es defender la tierra que pertenecen a las comunidades originarias, es decir que se le está tratando así, que se está tratando de dar una situación habitacional a las familias que viven en esos terrenos de la tranca, y que las familias se están negando. Así que por eso es que se están tomando estas medidas. Ese también era un motivo para repreguntar, porque no quedó del todo claro la posición del gobierno ante los desalojos propiamente dichos. Dijo que no va a haber cambios de gabinete, por lo menos en el corto periodo. También se refirió a una posible candidatura a la presidencia y dijo que sería un honor para él que alguien se lo propusiera, pero que justamente no ha tenido ese honor. Y hablando de elecciones, se refirió a 2 temas puntuales. Uno, que fue el tema de la fecha de las PAS, de las primarias abiertas y simultáneas, que tanto se habló, que caía domingo de Pascua. Él dijo... Qué pícaro, sí. Qué pícaro y qué inteligente. Mira, lloraba de la risa yo cuando lo escuchaba. Porque dice, la fijación fue que justo caía el domingo de Pascua, entonces dice, lo pusimos el 28, pero dice, todos los frentes vinieron a preguntarme que el 28 no había 50 días de diferencias con las elecciones generales, sino que había 49, entonces dice, bueno, la cambiamos al 21, no, porque el 21 es domingo de Pascua, listo, la cambiamos el 14, no, porque el 14 no tenemos tiempo, decía Rodríguez Sá, ¿no? Que le habían respondido los demás frentes que van a las elecciones. Entonces dice, bueno, la ponemos el domingo de Pascua, no nos queda otra. Y quedó el domingo de Pascua y ahora todos piden de que no sea el domingo de Pascua. Y resulta que se presentaron los frentes y no hay elecciones, porque no va a haber primarias abiertas y simultáneas. Dijo él que ya todo el mundo lo sabía, pero la parte de la picardía, te digo yo, está cuando él explica el domingo de Pascua y los domingos... Que todos los domingos son festivos. Son días de guardar, de fiesta de guardar. Claro, para de la guardar, iglesia. exacto. Entonces él dice, el domingo más bonito, el mejor, porque recuerda no solamente la resurrección, sino cuando Moisés seguía a toda la comunidad. Claro, y lo refiere así,
Dice, el domingo más bonito para votar es ese, es fiesta de guardar, pero todos los domingos son fiesta de guardar. Sí. Y en la Argentina se vota siempre Los el domingo domingos. fiesta de guardar. Pues muy pícaro, es un campeonato de pícaro este. Totalmente. Pero bueno, yo me divertí en esa parte. Sí. Y bueno, anunció que no va a haber primarias abiertas y simultáneas como se venía especulando. Y habló de la boleta única papel, un pedido del Frente Opositor San Luis Unido que le había solicitado que se implementara la boleta única papel. Él dijo que si todos los frentes se ponen de acuerdo, el Estado está dispuesto a hacerse cargo de la aplicación. Y en ese sentido lo escuchamos a Rodríguez. Hoy sabemos todos que hay 3 frentes electorales y la decisión de los 3 frentes electorales es no ir a las PAS adentro de su propio frente. La PAS es una elección interna. Entonces no hay, hoy los 3 frentes que van a la elección han tomado la decisión que no hay PAS, por lo tanto no hay elecciones ese domingo de Pascua. Uno de los frentes plantea la boleta única papel. Esto tendríamos que acordarlo entre todos los frentes. Sería bueno que lo hicieran y hicieran la propuesta. Si están de acuerdo, el gobierno no tiene ningún problema en implementarlo, porque es más barato para todos, es más fácil, el Estado se hace cargo de la impresión de boleta y es más fácil. Ahora, este frente llama boleta única papel en la ciudad de San Luis, y la ciudad de San Luis tenía el sistema electrónico que era muy ponderado, ahora se cambió. Ayer nos pedían la boleta electrónica, ahora cambiaron y ahora es boleta papel. Entonces no se puede, los sistemas electorales no resisten esto. Las reglas de juego ya están de antes, no se puede cambiar en cada elección las reglas de juego. Vieron que proponían algunos que hubiera ley de lemas, otros que modificaron la ley de las PAS, pasáramos a las PASO, otros que suprimieron, derogaron. Nada se puede hacer sino con un tiempo enorme antes. Yo estoy de acuerdo que evolucionar, me encanta la boleta única, pero no puede el gobernador, el gobierno, en el medio de una elección decir ahora pongamos la boleta única porque el que pregonaba como lo mejor del mundo el voto electrónico ahora se enamoró de la boleta única, entonces todos tenemos que cambiar. No es así. Tenemos que ser prudentes porque eso, la prudencia alimenta y hace mejor la democracia de la República. La palabra de Alberto Rodríguez refiriéndose a la boleta única a papel, que ha sido un pedido del Frente San Luis Unido, el frente que encabeza Claudio Poggi con Enrique Ponce y que, bueno, se va a implementar aquí en la ciudad de San Luis. Por eso él se refería, ¿no?, a que se va a implementar aquí en la ciudad por parte de este frente que él lo integra justamente el intendente Enrique Ponce. Fue, como decía, medio irónico en esa parte de la conferencia, ¿no? Y en un momento habló, que no lo había dicho en toda la conferencia, de la nueva oposición. Se refirió a Adolfo Rodríguez A como la nueva oposición, por más de que en los últimos días había estado pregonando justamente como parte de que el adversario es Claudio Poggi, ¿no? Parte del otro frente. Bueno. Conferencia de Alberto, Mario. Muchísimas